Le damos la bienvenida, las buenas noches a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Y bueno, la misma pregunta, ¿no? Para trasladarle a él las primeras impresiones de estas horas, en donde hemos escuchado mucho en materia de economía, mucho vinculado al ajuste, mucho vinculado a la pobreza y a la indigencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, parecía que este día no iba a llegar nunca y llegó. Y escuchamos lo que no queríamos escuchar, al menos las trabajadoras y los trabajadores estatales. Es que no hay nada de gradualidad y nos proponen un shock de ajuste que termina de destruir a las trabajadoras, los trabajadores, a nuestras jubiladas y jubilados y a todos los sectores populares. A nosotros, si bien somos hombres y mujeres que pensamos política, no nos van a sacar del rol de la defender, no privilegios como algunos quieren hacer aparecer, sino defender el Estado y defender a estas trabajadoras y trabajadores que con sus vidas todos los días les dan vida y convierten en derecho su trabajo para toda la población. Decir que se pretende aplicar un ajuste del 5% del PBI es cuadruplicar el ajuste que el Fondo Monetario proponía para el 2026. Por lo tanto, eso significa inversión pública cero, que se eliminan directamente las transferencias a las provincias. Por lo tanto, este ajuste que se inicia a nivel nacional tarda horas en llegar a todas las provincias y a los municipios. Y además de eso, una quita drástica sobre subsidios. Hay que decir que en esta transición nadie se hizo cargo y los precios volaron por las góndolas de los supermercados. Llegamos a este lunes ya con los ingresos, al menos en el sector público, jubiladas y jubilados absolutamente deteriorados. La devaluación que se planifica a partir de mañana, bueno, termina de destruir ingresos. Por eso digo, el recibimiento a Milei como presidente para nosotros es exigir una inmediata convocatoria paritaria para recuperar lo que hemos perdido en las últimas 2 semanas. Ahí está, Rodo, vos lo decías, una exigencia por parte de los trabajadores, en particular los quienes representás vos, trabajadores del Estado, pero la última vez que hablábamos era unos días antes de la asunción de Javier Milei y ya se hablaba de un plan de lucha. Hoy Milei fue muy taxativo en términos de cuál iba a ser su medida de, vamos a decir, casi de tolerancia cero con los que tomen las calles. ¿Hay alguna medida que esté anunciada para los próximos días o por ahora es esperar a ver qué pasa? Mire, llama la atención que se abrace tanto la libertad y se defina tanto la libertad y no se hable de la libertad de protesta, que es un derecho consagrado constitucionalmente. El derecho de huelga que tenemos es el derecho humano que tenemos por excelencia las trabajadoras y los trabajadores para defender conquistas o para buscar más derechos. Nosotros decimos, frente al protocolo antipiquete, frente a esta idea de tratar de, porque es una extorsión plantear una quita de derechos para quien sale a la calle, pero no nos olvidamos que allí aparece Patricia Bullrich nuevamente frente a un ministerio en el que ya tenemos experiencia nosotros. A mí me sorprendía, siendo secretario general de mi provincia en Río Negro, enfrentamos el protocolo antipiquete. ¿Qué queremos decir? Que corresponde al gobierno con sus políticas garantizar la paz social. No nos corresponde ni a los sindicatos ni a los trabajadores garantizar la paz social y además los conflictos sociales no se resuelven con la policía, no se resuelven con jueces o fiscales. Los conflictos sociales los tiene que resolver el poder político. Rodolfo, le consulto sobre eso porque también una de las cosas que se mencionó, aunque no la dijo hoy Javier Milei en lo particular, pero se especula con que puede estar dentro de ese gran paquete de medidas que se va a empezar a anunciar a partir de mañana, pero creemos que el miércoles va a ser el día de Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, contando bien este gran paquete. Es el tema de los trabajadores en el Estado que fueron confirmados o pase a planta permanente o se extendieron sus contratos a partir de estas últimas semanas, vinculado a, bueno, parte de denuncias que se hicieron públicamente, etcétera. ¿Qué puede pasar si se retrotrae todo esto? Si a través de un decreto el presidente Milei decide que todo esto queda en foja cero. Es muy importante esa pregunta porque tenemos que explicarlo primero. Algunos que llegan al gabinete de Milei muestran un profundo desconocimiento del Estado y de cómo funciona el Estado. Porque aquellas y aquellos que tuvieron la oportunidad de concursar su pase a planta permanente en este año 2023, ¿sabe qué? Eran todos más de 5, 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado. Es decir, que ninguna trabajadora o trabajador que hubiera pasado a planta permanente este año
había ingresado con la gestión de gobierno esta que está terminando. Eso como primer punto. Lo segundo, el fraude laboral en el Estado de la década del 90 del menemismo no lo hemos podido superar. Hoy se multiplican no solo en todos los organismos del Estado Nacional, sino en todas las provincias y en todos los municipios. Múltiples figuras, la beca, el subsidio, el programa de primer empleo, los jornaleros, contratos que están destinados a explotar trabajadores. Mire, la ley es clara en la Argentina. Si una trabajadora o trabajador realiza las mismas tareas que el de planta permanente, si cumple una misma franja horaria, pero además recibe instrucciones de un mismo superior jerárquico, cuando esos tres extremos se cumplen, estamos en presencia de un fraude, dice la ley, corrido el velo de ese fraude, detrás hay una relación de dependencia que, tratándose del Estado, tiene que ser dotada de estabilidad. Son los debates que vamos a dar ahora. Por supuesto que nosotros decimos, ¿habrá triunfado la idea de discutir un nuevo Estado? ¿No tendremos que tener nosotros una mirada reflexiva, ver el Estado y durante los últimos años tal vez este Estado no fue teniendo en consideración las necesidades de nuestro pueblo y ha sido la comunidad la que se ha tenido que venir adaptando a un Estado? Y tomo un ejemplo. Hoy alguien no podría realizar un trámite en turno tarde. Tiene que faltar a su trabajo, tiene que desorganizar su grupo familiar. Si hay que sentarse en una mesa a discutir un mejor Estado, un Estado que sea más eficiente a la hora de garantizarle derechos a la gente, ATE se sienta. Ahora, nosotros tenemos la sensación que estos que hablan de un Estado más eficiente lo quieren solo para mejorar los negocios de 4 o 5 vivos o para perfeccionar el saqueo de todos nuestros recursos naturales. Pareciera que la reforma ya vino discutida, ya vino masticada, pero la conoceremos seguramente en los próximos días y vamos a seguir dando la bienvenida a los distintos invitados que tenemos hoy en piso. Ahora, para cambiar un poco la tónica, está también con nosotros Amiel Lecchi. Él es comunero en la ciudad de Buenos Aires, es parte de La Libertad Avanza e imagino, Amiel, y te lo pregunto, si has vivido con expectativa el discurso hoy de Javier Milei, si viste algo que te llamó la atención o si esto es exactamente lo que crees que hay que hacer y augurás unos próximos días en los cuales el apoyo que se vio hoy en las calles seguirá siendo así por los próximos 6 meses, que es el plazo que se dio Javier Milei, doloroso que habrá que atravesar. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, a ver, yo noté varias cuestiones que me parecen muy llamativas y muy importantes de remarcar. Primero, principal, creo que por primera vez tuvimos un presidente que en el primer día transparentó, por más que es dura, la difícil realidad y la difícil herencia que nos deja el kirchnerismo, con una inflación galopante, con una pobreza extrema, con pobreza infantil extrema, con desnutrición crónica para nuestros chicos, con índices de indigencia terribles y todas las variables económicas en deterioro constante, como endeudamiento, que tanto hablaban del endeudamiento de Macri, pero Alberto Fernández endeudó más que el propio gobierno de Mauricio Macri, la caída del salario real y así sucesivamente con todas las variables de la economía, lo cual me parece que fue muy importante poder transparentar esto, que es algo que Mauricio Macri no hizo en su gobierno y creo que le costó caro. Entonces aprender de los errores es fundamental, así que eso es lo primero que yo remarcaría. Después, me parece fundamental también las relaciones internacionales, cómo dar un cambio o un giro de 180 grados. Pasamos de querer relacionarnos con Venezuela, con Nicaragua o con Rusia, a relacionarnos con países de Occidente, con países de primer mundo, y me parece que la llegada de Zelensky fue fundamental en ese sentido para dar un cambio de imagen fundamental y conectarnos con el mundo, cosa que con el kirchnerismo quedó totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque el kirchnerismo, si se caracteriza por algo, es en hablar en un idioma que ya los países desarrollados no hablan. Ahora, y como tercer punto... Pero perdón, digo, en términos de las cuestiones internacionales, digo, esto simplemente son visitas protocolares, digo, porque en ese mismo sentido podríamos pensar que el presidente Boric de Chile, que está en las antípodas del pensamiento de La Libertad Avanza y el pensamiento del presidente Javier Milei, estuvo presente, representando a su pueblo. Digo, no necesariamente esas presencias implican una relación absolutamente fluida por parte de esos países con la Argentina. No, yo creo que son detalles que importan, porque si hubiese ganado Sergio Massa, hoy seguramente hubiese estado Nicolás Maduro, hubiese estado Lula, hubiese estado el presidente de Nicaragua. Creo que son detalles que importan y que ya dan señales de lo que viene en los próximos tiempos. Y después hay otra cosa que me parece fundamental. A mí me pareció extraordinario e histórico que un presidente dé un discurso en las escalinatas del Congreso y le abre al pueblo y le dé la espalda a la casta política. Creo que fue una cuestión bien gráfica y que es fundamental remarcar. Y por último, recién estaba escuchando con el tema de las protestas. Sí. Yo soy una persona que está absolutamente a favor de la ley. Yo creo que dentro de la ley tiene que ser todo y fuera de la ley nada. Y quedó claro que
El problema no es protestar, sino cortar la libre circulación. Y hay muchísimas formas de protestar, de hecho lo hemos hecho en nuestra comuna, en nuestra campaña, sin cortar la libre circulación. Entonces yo creo que me parece muy importante remarcar eso porque si no cambian el eje y distorsionan cuál es la verdadera realidad de todo esto. Si quieren protestar está perfecto, pero que encuentren mecanismos sin que violen la ley. Es una cuestión de sentido común. Muy bien, Amiel, muchísimas gracias. Hay mucho para hablar ahí sobre las cifras que vos decías. De hecho, durante el día hubo varios que salieron a contestar porque no todas estarían muy atadas a los hechos. Después lo podemos discutir más extensamente, pero hablábamos de cifras, hablamos del gran temor de la gente y por eso acá en Crónica, que estamos firmes junto al pueblo, queremos saber cómo vienen los precios por tu casa, por tu barrio. Y está ahí Tamara Besares, gran compañera. ¿Cómo le va? Recibiendo todas esas consultas. ¿Qué pasa por ahí, Tami? ¿Qué tal, chicos? Hola, Javi. Hola, Lore. ¿Cómo va? Y la pregunta es, ¿mañana sube todo? Yo te diría que quizás hoy ya está subiendo. Mira, hola, soy Andresito Misiones, acá el diésel ya está a 620 el litro y nos cuenta que cargó 37 litros y tenemos más pero perdón, Tami, 620 el doble en Andresito, ¿no? Misiones, Sí. dijiste, el doble del precio de AMBA, digamos, para llamarlo de alguna manera, más o menos, de la Ciudad Autónoma de después Buenos del último Aires. aumento ya está un poco más caro. Pero sí. claro, pero digo, es casi el doble en el caso Mucho, del mucho. gasoil, es muchísimo. Mucha diferencia. ¿Qué más, Tami? Bueno, acá nos cuentan, la nafta me salió 1.500 pesos, tanque lleno, 24.000 la carne y es una barbaridad. O sea, 1.500 le estaban cobrando, tanque lleno no, debe ser 15.000 el tanque lleno, 24.000 la carne y es una barbaridad. 24.000 pesos. 24.000 pesos, ¿qué? ¿Cuánto de carne? ¿Qué de Y carne? hay que ver, no nos cuenta. A ver, la boleta de luz me llega a 23.000 pesos todos, 50% en enero. No bajas nunca Bueno, más. Bueno, en la Gran estamos Buzzi. enojados. Sí, la gran Sí, Buzzi. ¿no? La carne fue un anticipo que dijo Buzzi el otro Claro. día. Todos nos sonaba una exageración, ¿Cómo como 25.000 25.000 pesos? pesos, pero bueno, hablando? aparentemente Bueno, viene por ahí. bien. Pero Perdón. pará, otro datito de lo que decía Sí. Tamara. Por un lado, la nafta era un precio que estaba regulado. Bueno, ya se perdió ese Está. criterio. Falta de regulación, esto es Electricidad, aumento. habló de tarifas Sí, eléctricas. tarifas ¿Qué va a pasar con las tarifas? Es un gran Uno problema de los grandes temas. y habrá que ver cómo sigue. ¿Qué Y además tenemos porque hay un acá? componente Sí. dolarizado, pero digo, mira, este también es otro mensaje que nos mandan con un ticket. Esto tiene que ver con el precio por kilo de, en este caso, queso, ¿no? Sí. Un queso de conocidísima marca. Mirá el precio que dan. 3.700 No, el no. kilo. Claro, porque son 3.696, o sea, casi 4.000 pesos un kilo de queso por salud, digo, un queso más o menos tranqui, por llamarlo de alguna manera, Sí. marca conocida, claro, 1.800 pesos, 490 gramos. Bueno, atención, nada pan más con dulce, 3.500 pesos. Está En complicado. supermercado, porque Está digo, si vos me decís, complicado. lo fuiste a comprar a alguna panadería más Sí. o menos prestigiosa, de estas que hacen, ¿no? El artesanal, y yo qué sé, el Complicado. kilo está a 9.000 pesos en los artesanales, pero bueno, ¿cuánto? ¿4.000 pesos un pan dulce? 4.000 pesos el Mamita pan querida, dulce. Por favor. 9.000 pesos, sí, el que nos estaba diciendo la producción, no sé, ¿podemos nombrar el lugar? ¿Lo decimos? Como Un quieras, el tradicional artesanal lugar de Plaza acá, Mayor, el sí, clásico. sí. 9.000 el kilo. Si El compras de otro- 1,5. El otro día en Las Violetas, Sí. 12.000, nombré el lugar. Perdón, estamos Sí, mucho. bueno, A son mí me lugares va a pasar la clásicos. factura a fin de mes, pero nombré muchos lugares hoy. 12.000 pesos. el 12.000 kilo. pesos. Bueno, claro, si Va a son de estar un kilo y difícil. medio, es complicado. Va a estar difícil la Es fiesta. complicado. Diciembre suele ser para los argentinos un mes muy complejo. ¿Sí? Bueno, lo recordamos todos. De hecho, ya hay una protesta marcada para el 19 y 20, pero no hay que ir a esos días. No, Diciembre en no la falta. Argentina ha sido siempre mes complicado porque se junta a la dificultad económica y el calor, las fiestas, la impotencia que te da llegar a las fiestas y no poder hacer las claro. compras. Pero Y sumale- son los primeros días de Javier Claro. Milei con la promesa de ajuste. Y sumale a eso, Javi, algo que venimos viendo ya desde un tiempo a esta parte, que está vinculado con el tema de la posibilidad de llegar o no a los aguinaldos. Claro. Pensemos en la historia de los aguinaldos de muchas provincias que están pidiéndole a la nación, bueno, manden la coparticipación, asegúrenos el dinero para pagar los aguinaldos. Esto empezó ya con el gobierno de Alberto Fernández y con Sergio Massa como ministro. Y ahora con este discurso de hoy de Javier Milei, yo no creo que haya ninguna perspectiva de que eso suceda. Un pequeño ejemplo, el de la provincia de Corrientes, haciéndoles un préstamo a los municipios. Claro. O sea, te lo presto, pero te cobro intereses. Me tenés Claro. que devolver el dinero que te estoy prestando para pagar tus aguinaldos. Una locura, verdaderamente. Totalmente. Amiel, quiero consultarte justamente por esto que hablábamos hace un rato. Veíamos hoy, sí, gente que lo fue a dar la bienvenida a Javier Milei. Estuvieron primero en el Congreso, fueron a la Casa Rosada. Algunos quedan todavía a la noche, ya agotados, me imagino, también esperando para verlo un ratito. Pero la pregunta es si vos decís, describió un escenario que es el que recibe. Ahora, se vienen 6 meses complicados. ¿Vos pensás que la gente le alcanza para aguantar
lo que viene, el dolor, el sufrimiento. Él citó a Julio Argentino Roca para decir que iba a haber que sufrir en los próximos meses. ¿Tendrá ese apoyo para atravesar, digamos, el desierto? Bueno, yo creo que es muy importante entender que no solamente describió la herencia que recibió, sino que ya desde la campaña viene anticipando lo que iba a hacer. Creo que es histórico porque es el primer presidente que, anunciando que iba a hacer un ajuste desde previo a las PASO, ganó una elección. Entonces yo creo que la gente ya sabía que esto iba a pasar. De hecho, Milei siempre fue muy claro, y sobre todo con el tema de la inflación, porque la inflación tiene un rezago de 18 a 24 meses. O sea, si vos emitís hoy, que es la causante directa de la inflación, puede impactar de acá a 2 años. Entonces creo que Milei en ese sentido fue muy claro. Ahora bien, no nos podemos quedar con eso. Tenemos que apaciguar muchísimas situaciones porque la gente está sufriendo, y como los ajustes son recesivos, pero es necesario, Milei fue muy claro que la única billetera que va a estar abierta es la del superministerio de Sandra Petovelo de Capital Humano, para justamente contener a los sectores más vulnerables. Bueno, déjame que a propósito de eso, y mientras tenemos detrás la foto, que fue la que se difundió después de la jura de los ministros, caras que vamos a tener que empezar a conocer. Algunos ya son viejos conocidos. Y nos hemos familiarizado como por allá, por acá. Mira, por acá tenemos uno de... bueno, Bullrich. Vamos a los 90, Bullrich. Pero digo, está Sandra Petovelo ahí en el centro, ¿no? Casi al lado de Javier Milei. De por medio está Karina Milei, que también hay que decir hubo una excepción para que Karina Milei pueda jurar como secretaria general de la presidencia. Sí, todavía no se conoció ese decreto que le permite... porque lo único que se conoce es un decreto que impide que Karina Milei sea nombrada por ser hermana. Sí, en el otro que se firmó, según cuentan, estaría esa instancia para permitirle que pueda jurar por algo, suponemos que es así. El texto del decreto no se conoce. Ahora, lo de Petovelo, me interesa también preguntarle a Silvia Sarabia, porque digo, hubo mucho de gestiones, transiciones, nos juntamos, charlamos, dialogamos. ¿Hubo algún acercamiento o algún tipo de vínculo, ya que venían tan complicados con la anterior gestión, para poder dialogar respecto al tema de los planes, con alguien que se haya acercado, por lo menos para conocer cómo funciona el asunto, Silvia? Hasta ahora no. Pero yo quisiera remarcar una cosa, que es que Javier Milei dijo que iba a hacer un ajuste sobre la casta. No dijo que iba a hacer un ajuste sobre el conjunto del pueblo y disparar la pobreza y la indigencia. Digo porque su contrato, porque lo votó un montón de gente, fue por eso, planteando que iba a hacer un ajuste sobre esos sectores. Digo porque si no legitimamos cualquier cosa, y acá no se puede legitimar cualquier cosa. En este momento, precisamente, la gente votó un cambio porque veía que la situación estaba mal, pero no votó un cambio para estar peor. Votó un cambio pensando en que si esos sectores de la política con privilegios, esos empresarios con privilegios, iban a correrse, iba a haber un castigo, iba a haber... Me parece que la gente votó eso, no votó que tengamos un derrape como el que estamos teniendo y que se siga de alguna manera estigmatizando o planteando, digamos, el problema, que el problema acá es la protesta social. Me parece que es una barbaridad que se plantee eso, porque evidentemente hay una situación gravísima y el resto que pueda tener la gente es realmente muy poco. Muy poco en el sentido de que si ya hoy te costaba comer, imagínate en estos precios que están aumentando todos los días. Y ciertamente no hubo vínculos, o sea, entendemos que hubo vínculos con las organizaciones oficialistas, con quien eran funcionarios producto de esa transición, pero no hubo reunión con todos los sectores ni hemos sido convocados para ningún tipo de diálogo. Nosotros creemos de que efectivamente hay que sentarse y charlar y decir, bueno, miren esto que está sucediendo, esto que ustedes están planteando es una barbaridad, y que si no se frenan los aumentos de los alimentos, si es todo un... Yo escuchaba hoy que algunos empresarios decían, bueno, las ganancias que no tengamos en el mercado interno las tendremos exportando. ¿Eso significa tener de rehenes a la población argentina? Realmente es una barbaridad que se plantee que eso vaya a resolverse así, o que algunas declaraciones de que porque está la billetera abierta de desarrollo social se va a resolver el tema del trabajo. Milei dijo que la pobreza se va a resolver con la libertad. ¿Con la libertad de quién? Porque la gente que tiene que comer hoy no tiene la libertad de ir y comprar la comida para poner arriba de su mesa. Claro, el primer no hay plata